Y ahí primeramente, entonces, saludar a los que están viendo el video y a los que recién vienen ingresando. Hoy vamos a ver entonces la ley de Gauss y vamos a trabajarla viendo como un poquito de teoría y haciendo ejercicios al respecto. Entonces voy a irles preguntando cosillas para ver qué van entendiendo y empezamos por ahí. Ok, aquí nada más. Déjenme. Abrir otro de Word para poder cerrar eso. Ok, para que no se me pierdan los documentos que tenía ahí. Ok, entonces, bueno, aquí está este documento que aquí tengo, digamos, tengo algunos ejercicios resueltos. Y aquí vamos a ver esas cosillas. Y aquí nada más, déjame abrir el documento de, ay, ¿qué se hizo? Operaciones, no. Ok. Sí, es que ahora temprano tenía todo abierto y la computadora, no sé, simplemente me dijo, ya simplemente se quedó en negro, entonces tuve que volver a abrir todo. Entonces acá, mm, mm, entonces aquí está esto. Ok. Bueno, entonces venimos acá. Que se abrió. Ay. Ay, no, 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 no. ¿Ve? Ok, ahora quito todo esto del... No, no quiero iniciar sesión. Ah, ok. Yo creo que hubiera sido más rápido, más fácil si lo hubiéramos visto en la pizarra en blanco. Ok, entonces, básicamente de aquí quiero ver algunas cosillas con ustedes que me interesan. Bueno, aquí voy a repasar de nuevo entonces lo que eran las líneas de campo. ¿Ok? ¿Qué son las líneas de campo eléctrico, compañeros, compañeras? Como por decir así, cómo interactúan los campos. Ujú. Ok, La entonces atracción y repulsión entre cargas. por ahí puede ir. Profe,
Sería una representación de los campos entre diferentes cargas, reducido al hacer la curva tangente a múltiples campos. Excelente. Ok, esa es como la definición más apropiada. Entonces, sabemos que las líneas de campo lo que representan es el campo eléctrico que hay en una cierta región. ¿Ok? Siempre la dirección del campo eléctrico en cualquier punto de una línea de campo es tangente a esa línea de campo. ¿Ok? Es una recta tangente a esa línea de campo. Entonces, este es el campo eléctrico en el punto este que se ve acá. Como dice el compañero, esas líneas de campo van a representar entonces la intensidad del campo eléctrico. Por lo tanto, si yo hago aquí una superficie, ¿ok? Y hago por acá otra superficie del mismo tamaño, ¿a dónde se están, o en cuál de las dos superficies hay más líneas de campo atravesándolo? ¿En la O está 1 o en la 2? en la 1. En la 1. ¿Y eso qué implica entonces? Si hay más líneas de campo atravesando un área en específico, entonces significa que el campo eléctrico es mayor en ese punto. ¿Está claro ahí con eso? Sí. Sí. ¿Qué va a pasar acá? En esa de la derecha. ¿Qué puedo decir del campo eléctrico ahí? Solamente viendo las líneas de campo. Que ahí es muy débil. En realidad no es muy débil. En realidad ahí no hay campo eléctrico. Porque no hay ninguna línea de campo que lo atraviese. ¿Ah? O sea, ¿Perdón? digamos, un punto como justo de medio de las cargas estaría como en equilibrio, ¿no? Correcto. Entonces el campo eléctrico es 0 en ese punto. Sabemos que aquí la densidad de carga es mayor que aquí. Por lo tanto, la carga eléctrica es mayor en ese punto que en el otro punto. Esas cosas las podemos saber simplemente viendo las líneas de carga. ¿Estamos claros? Compañeros, compañeras. Sí, Sí. Bueno, aquí está esta parte del dipolo, que eso no me interesa. Ahora, sabemos que las líneas de carga salen de las cargas positivas y entran hacia las cargas negativas. Entonces, nosotros vamos a observar lo siguiente. Vamos a ver acá. Vamos a definir una cosa por ahí que se llama el flujo eléctrico. ¿Ok? ¿Qué es ese flujo eléctrico? ¿Qué será el flujo eléctrico? Ok. Flujo de electrones. No, no es el movimiento de electrones. No tiene que ver con eso. El flujo eléctrico lo que me dice es cuántas líneas de campo, o es una medición de la cantidad de líneas de campo que atraviesan una superficie en específico. Por ejemplo, esta tapa de arriba de esta superficie. ¿Ok? Esa es un poco la definición de flujo eléctrico.
¿Está claro? Sí. Entonces, el flujo eléctrico, matemáticamente, yo lo voy a sacar como la suma de cada uno de los campos eléctricos en un área determinada o en cada pedacito de área. Entonces aquí, yo lo que voy a hacer es que esta área completa yo la separo en pequeños cuadritos infinitesimales y entonces veo cuál es el cuántas líneas de campo atraviesan cada uno de esos cuadritos y al final los sumo todos. Por eso es la integral del campo eléctrico con un área determinada. ¿Está claro? Sí, Hasta profe. el momento sí, profe. Sí. Ok, vamos complicándolo un poquito más. Ahora vamos a usar un poco la parte de Gauss. Voy a apagar un poco el video. Entonces, acá a Gauss o la ley de Gauss no nos interesa el flujo eléctrico por una superficie en específico, sino nos interesa el flujo eléctrico en superficies cerradas, o sea, en un volumen determinado. Entonces, por eso el flujo eléctrico total va a ser la suma del flujo eléctrico que tenga en cada una de las caras. En este caso del rectángulo, serían las 6 caras de ese rectángulo. ¿Está claro? Ese es el flujo eléctrico total. ¿Ok? Y entonces Gauss lo que encontró cuando empezó a hacer los cálculos es que ese flujo eléctrico total a través de una superficie cerrada siempre es proporcional a la cantidad de carga que yo tenga dentro de ese volumen. Entonces, este flujo eléctrico total, voy a escribirlo aquí en negro, es igual a la carga encerrada. ¿Se logra ver ese negro? Entre... No muy bien, profe, pero No muy bien. Ok. Voy a ponerlo entonces en blanco y aquí abajo. Entonces, la integral cerrada del campo eléctrico, producto punto diferencial de área, esto es igual, o sea, el flujo total va a depender de la carga que yo haya encerrado en esta área dividido entre la permitividad eléctrica del medio. Como nosotros vamos a trabajar ejemplos del vacío o ejemplos en el aire, ¿verdad? Que el aire, la permitividad eléctrica es prácticamente igual a la del vacío, entonces eso es lo que vamos a tener. Y esto de acá es lo que se conoce como la ley de Gauss. ¿Ok? ¿Estamos claros? Compañeros, compañeras. sí, profe, ¿verdad que esa A también se puede representar con una S o no? Correcto. Algunos libros lo representan como una superficie. Superficie o área. Y alguna gente, digamos, a mí me gusta poner el área como si fuera un vector. El área es un vector. ¿Eso sí lo sabían o no?
¿Sabían que el área es un vector? No, profe. No. Ok, algunos libros lo escriben así. Diferencial de área o diferencial de superficie en un n unitario. Eso es lo que escribí. Profe, disculpe, ¿a qué se refiere con que el área es un vector? ¿Qué es un vector el área? ¿No sabían ustedes? Ah, ok, es como de cultura general. Sí. Ah, ok. Eso lo tuvieron que haber visto en física 1. Mm, No, bueno, Profe, para hacer lo un mencionó vector los no demás, ocupa pero dirección. el ¿Sí? profe no lo mencionó. ¿Cuál es la dirección? Veámoslo así. ¿Se acuerdan ustedes que yo tengo un vector A? ¿Verdad? Este no es área, es un vector A. Tengo un vector B, ¿cierto? Ujú. Y eso yo lo puedo cerrar con un paralelepípedo, poniendo el vector A arriba y el vector B aquí a ese costado, ¿cierto? Sí, Entonces, esta superficie de acá es el área. ¿Y cuál es el área? Aquí me faltó ponerle la flecha del vector. El área es multiplicar A por B. Base por altura. El producto cruz entre el vector A y el vector B. oh, Si yo le saco la norma a eso, me dice cuál es el área aquí en medio. En números. Ese es el área del paralelepípedo que se forma. Entonces, si tengo un vector aquí y otro vector acá, yo puedo formar un paralelepípedo. Entonces, el producto cruz, vamos a ver aquí. Esta es la norma de lo que mide esto, perdón, lo que mide esto es la norma de B. Lo que mide esto de aquí a aquí es la norma de A. ¿Cierto? Entonces, el producto cruz lo que me representa es el área. Entonces sería multiplicar A por base por altura. Esa es la altura. ¿Y quién es H? H, vean que es B por el seno de este ángulo. ¿Ok? Entonces sería A por B por el seno del ángulo entre los dos vectores. Ese es el área. ¿Y cuál es la dirección? Esto que estoy haciendo, no crean que estoy perdiendo el tiempo porque, digamos, me interesa que ustedes también sepan la dirección del área. ¿Ok? Entonces el área es un vector que es perpendicular a ese plano. el Puede vector ser normal a la superficie, correcto. Puede ser para afuera o puede ser para adentro. Aquí perpendicular a ese plano. ¿Me siguen con esto? Nunca, Sí. no se los habían enseñado así. Para nada. No, No, profe, sí no. el tema de un área nunca salió en física 1. Ya. Para mí esto es esencial. Entonces vean que el área, la dirección del área es esta. Aquí perpendicular a esta superficie. O aquí, vamos a ver si hago esa línea que se ve más recta. Aquí que sea perpendicular a esta superficie.
o el de abajo va para abajo el área. ¿Ya? Y por regla general, digamos, para que no se compliquen con los signos, uno puede tomar el área ya sea para afuera o puede ser para adentro de la figura. ¿Ok? Pero un poco por convención, pueden usar cualquiera de los dos. En realidad al final no importa. Pero para que no se equivoquen con los signos y esas cosas, no se les haga un enredo grande, nosotros vamos a decir que el área siempre va a ir hacia afuera de la superficie cerrada. ¿Ok? Entonces siempre va a ir hacia afuera. Ya después, cuando estemos sacando, ¿cómo es que se llama? Una espira o algo así. Digamos, si la corriente va para allá, yo uso la ley de la mano derecha. Voy a prender un momento aquí. Entonces, yo lo que hago es que con los dedos, yo voy a seguir la dirección de la corriente. Entonces, si seguimos la dirección de la corriente que va en ese sentido, que es en sentido horario, el dedo gordo apunta hacia adentro. Entonces, aquí el área, eso no se los expliqué al otro grupo. Aquí el área va hacia adentro. Entonces, va perpendicular a esa superficie hacia adentro. Por ejemplo, aquí, digamos, si tengo el plano aquí, entrando y saliendo, si llevo una corriente en este sentido, entonces el área yo lo tomo para arriba. Si lo llevo en sentido contrario, ¿verdad? En contra de las manecillas del reloj, el área va para abajo. Y eso lo vamos a usar más adelante. Lo que les dije que no le expliqué al otro grupo es esta simbología que vamos a usar, que es la simbología del punto y la X. ¿Eso sí se las explicaron o no? Tampoco, profe. A mí no. No. Vamos a ver si No. veo a alguien conocido. Ah, bueno, ahí está Erika, que Erika estuvo conmigo en Física 1. ¿Usted sí se acuerda? Y Maylin, que estuvieron, Sebastián Sanabrio, me parece que también estuvo conmigo en Física 1. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Que lo habíamos visto. ¿Compañeros? Profe, le quedó mal. No. Lo de la mano derecha. Yo me acuerdo más o menos, sí, yo estaba con usted, más o menos Sí. me acuerdo, pero no muy bien. Ok, bueno, esta simbología de acá, sí, estas cosas, digamos, yo siempre me tomo mi tiempo para explicarles eso. Ok, esta simbología básicamente lo que representa, que yo les había dicho, o siempre les digo así, que es, por ejemplo, imagínense que ustedes están en un bar y hay alguien jugando dardos. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando ustedes tiran un dardo? Aquí tenemos la pluma y aquí tenemos la punta. ¿Ok? ¿Qué pasa si ustedes le tiran un dardo en medio de los ojos? ¿Qué es lo que ven ustedes? Las plumas, por decirlo así. No, si a usted le viene un dardo hacia los ojos, Ah, ok, la punta entonces. ustedes lo que están viendo es la punta. Entonces, esta simbología de un círculo con un punto o simplemente un punto significa que la dirección es hacia ustedes. O sea, sale de la pantalla. ¿Me siguen? Sí. Y la X, ustedes ¿Tiene la pluma ven, detrás? sería la pluma de atrás. ¿Y cuándo ven ustedes la pluma? Cuando está alejando de uno.
cuando está alejándose de 1. O sea, esta X significa que el vector va hacia adentro de la pantalla. Y la punta significa que el vector está saliendo de la pantalla. ¿Ok? Entonces, ¿ya entendieron eso del vector área? Sí, profe. Sí, ¿quedó bien claro? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, por eso, digamos, dependiendo del libro y dependiendo de cómo se use, el área se puede poner de las 3 maneras, como un DDA o un DDS, que es un diferencial de superficie. Ok, a mí la S no me gusta usarla porque se puede confundir con el arco. Ok, entonces por eso yo evito usar S. Porque habíamos dicho que el arco era igual al radio por el ángulo. Entonces trato de evitarlo. Y hay otros donde dice que el área no lo toman como vector, sino lo que toman es la normal, el vector normal a esa superficie. Que al final esto de acá, el DDA por la normal, lo que me da es el diferencial de área. Entonces, yo para escribir un poco menos y no complicarme con eso, es que lo uso de esa manera. ¿Ok? Entonces, más que todo como para que tengamos que sepamos todos a qué me estoy refiriendo cuando escribo algo. ¿Verdad? La simbología a utilizar. ¿Estamos claros hasta acá? Compañeros, compañeras. Sí. Ok. Entonces, vamos a adelantar un poquito. Y bueno, ahí dice, ahí nos hablan un poco del flujo eléctrico, qué es el flujo eléctrico. Hay un par de ejercicios, la ley de Gauss, a qué llegamos, ¿verdad? Que el flujo eléctrico Profe, total, disculpe, ¿sí? ¿qué era esa diapositiva de las superficies torcidas? Es importante. ¿De cuál? Esa. Ajá, No, la que sigue esa. aquí, Esa. Sí, ¿qué es lo que? que no le ¿Cuál es la pregunta? No, no, es que la vi pasar y no sé, parecía importante la diapositiva. Ah, esto. Sí, Ujú. ahorita lo tomamos de nuevo, lo retomamos de Ah, nuevo. ok. Que básicamente, ¿verdad? Sí, eso es un poco. Y llegamos a esto como ley de Gauss. ¿Ok? Básicamente, lo que tenemos acá, ay, qué mal, no me gustó cómo quedó eso, pero bueno. Básicamente lo que tenemos acá es entonces que vamos a tener una integral cerrada del campo eléctrico producto punto diferencial de área. ¿Ok? Y aquí, más adelante, vamos a ver que lo complicado de usar la ley de Gauss se vuelve en encontrar cuánto vale esta integral. Y por otro lado, esta integral, vean que básicamente viene a ser una suma de campos eléctricos y áreas determinadas. Entonces, no necesariamente el campo eléctrico tiene que ser el mismo en toda la superficie gaussiana. Pero eso ahorita lo vamos a ir tomando en cuenta, si no, ¿verdad? Más que todo, por el momento lo que quiero es que lo tengan ahí en cuenta. ¿Ok? Entonces, dado esto que les he dicho, vamos a empezar a calcular cuál es el flujo eléctrico
en cada una de esas superficies. ¿Ok? Superficies cerradas. Imagínense que esto es algo abombado, ¿verdad? En 3 dimensiones. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser el flujo eléctrico total en A? ¿Cuál es el flujo eléctrico que hay en esta superficie A? ¿Qué dicen ustedes? En el caso pasado estábamos hablando de una figura en 2 dimensiones, por decir así. No, Entonces, siempre estamos hablando en 3 dimensiones. Ah, bueno, ustedes el flujo eléctrico en una cara. sí. Sí, no, aquí es el flujo eléctrico total. En las 3 dimensiones, sí. Entonces sería volumétrico. ¿Correcto? Entonces me imagino que sería como eh, ¿cómo se llama esto? La sumatoria de las cargas por el diferencial de volumen. Ujú. ¿Por qué la sumatoria de las cargas por el diferencial de volumen? Eso es lo que no comprendo. O no, en ese caso sería solo la carga de A, me imagino. Y Los por el, campos eléctricos que se generan, no la carga. Acuérdense que es diferente campo eléctrico y carga eléctrica. ¿Qué nos, y por eso, ajá, ¿qué nos estaba diciendo la ley de Gauss? Que el flujo sobre una superficie cerrada es igual a esta integral. Pero eso al final de cuentas es igual a ¿qué? A la carga encerrada entre epsilon sub 0. O la permitividad eléctrica del vacío. Entonces, en esta superficie A, ¿qué estamos encerrando? ¿Cuánta carga hay dentro de esa superficie cerrada? Un protón. Mm, puede ser un protón o una carga positiva, pero sí. Entonces sería más Q entre epsilon sub 0. ¿Me van siguiendo? sí, Sí. Ok, y recuerden que esto es proporcional a la cantidad de flechas. Eso depende de la cantidad de flechas que salen de la superficie. ¿Ok? Eso depende de la cantidad de flechas que salen o entran a la superficie. ¿Me siguen? Sí, profe. Ok, entonces vamos a ver. ¿Cuál es el flujo eléctrico en la superficie C? Sería cero porque la carga negativa cancela el de la positiva. ¿Correcto? Pero también lo podemos ver que es cero por otra cosa. Si lo vemos con líneas de campo, Porque todas las mismas que entran son las mismas que vuelven a entrar. correcto. La cantidad que sale es la misma cantidad que entra. ¿Qué pasa con el flujo eléctrico en D? También es cero, ¿Por qué? porque salen la misma cantidad de flechas que entran, no hay ninguna carga dentro. Correcto. O sea,
vea que por un lado entran y por otro lado salen. Entonces, por eso el flujo eléctrico total es 0. ¿Y cuál es el flujo eléctrico en B? Una carga negativa. Menos Q. Correcto. Sobre epsilon sub 0. Excelente. No está tan complicado, sí. De momento no. Ok, vamos a hacer entonces otra superficie y la otra superficie que yo quiero hacer es esta. Que es la superficie E. ¿Cuál es el flujo eléctrico en E? Compañeros, compañeras. Sería igual que el de B. Menos Q. ay, menos Q sobre epsilon sub 0. ¿Están de acuerdo con el compañero? Sí, porque no incluyó la positiva. Correcto. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Igual vean que por aquí hay cargas que hay flujo que sale y flujo que entra. Pero en términos generales, al final la cantidad de líneas que salen y de la cantidad de líneas que entran a la superficie es exactamente igual a la cantidad de líneas que pasan en esa superficie B. Entonces, esto no depende tanto del tamaño que tengamos. El flujo no depende mucho del tamaño que tenga esa superficie, sino depende más que todo de la cantidad de cargas que yo tenga dentro. ¿Ok? Eso es algo que tienen que tener en cuenta. Ahora, otra pregunta importante. Disculpe, Sí, una pregunta, digamos, pues estamos tomando en cuenta la carga adentro, digamos, eso quiere decir también que no importa cuáles sean las cargas que estén afuera, no afectan. correcto. Pero entonces, por ejemplo, si tengo una carga negativa afuera mucho más fuerte, digamos, si esa carga positiva en vez de una carga positiva fuera una carga negativa que supera bastante la carga negativa que está dentro de E, Eso no no importa. afectaría el... Ok. No, porque aquí podemos aplicar el principio de superposición. Entonces, vea que esta carga va a tirar un campo eléctrico y vea que entra por un lado y sale por otro. Entonces, en total, ¿qué va a pasar con todas esas cargas que están afuera? Se cancelan. ¿Ah? No, digamos, como entran y salen, se cancelan ellos mismos. Exacto. Entonces, las líneas de campo no se van a ver afectadas con las cargas que hay afuera. ¿Ya? Ujú. ¿Sí les Profe, quedó? Sí, y si dentro de ese cuerpo hubiese otro punto, no sé, punto F, que fuese positivo, entonces ahora el flujo en C ya no sería cero, sería más Q sobre epsilon sub cero. correcto. Porque ahora tiene una carga extra. Ok, gracias. ¿Les está quedando claro este concepto? Profe, Yo me sé- perdí con la pregunta que hizo el compañero. Ah, bueno, el compañero lo que está diciendo es que si por aquí yo pongo una carga positiva,
Entonces, en C ya no sería 0, sino sería más Q. Gracias. 0. Esa fue la pregunta. Ujú. Ok, vamos entonces continuando un poco con eso. Acá vamos a ver que, por ejemplo, acá el área siempre va a ser perpendicular a la superficie. O sea, yo saco una recta tangencial ahí y saco una superficie hacia arriba. Ese es el diferencial de área. ¿Correcto? Y vea que el vector campo eléctrico viene acá. Este sería el vector campo eléctrico. En ese punto. ¿Les parece? Sí. Entonces al final yo voy a hacer eso en todos los puntos. O sea, aquí está el área y aquí está el campo eléctrico. Por acá, vean que el campo eléctrico va hacia afuera y el área viene aquí. Y así cada una de las cosas. Entonces, en realidad, ¿cómo ven? Agarrar en cada punto por separado y calcular esa integral para sumarlas todas. Vea que el campo eléctrico y el área algunas veces son paralelas, otras son perpendiculares, otras veces son... Existe una gran variedad de cosas. ¿Me siguen? Sí. Sí, por ejemplo acá, si usted ve, aquí son paralelas. Bueno, son antiparalelas. El campo eléctrico va para un lado y el área va en sentido contrario. Entonces, calcular, primero tengo que sacar el vector y después de sacar los vectores, calcular el producto punto para cosas que no siempre son paralelas o perpendiculares y eso se vuelve un caos. Por eso, las superficies gaussianas que nosotros vamos a hacer, vamos a tratar que sean o paralelas o perpendiculares a la superficie que nosotros tengamos. Eso para simplificar un poco los cálculos. Ahora, aquí, en estos puntos, en cualquiera de estos puntos que yo tomé acá, ¿ok? Bueno, en toda la superficie siempre se va a cumplir la ley de Gauss, pero será igual el campo eléctrico que está en este punto o que está en cualquiera de esos 3 puntos rojos que yo puse. El campo eléctrico será el mismo. O en un punto por acá. Tendrá un valor constante ese campo eléctrico. No. Me imagino que varía dependiendo de la interacción con otros cuerpos, como en este caso, bueno, la positiva y la negativa. Correcto. Entonces, no es cierto que en cualquier superficie gaussiana el campo eléctrico siempre sea el mismo. Pero nosotros podemos escoger superficies gaussianas, como por ejemplo esta B, esta superficie B, que prácticamente el campo eléctrico es el mismo en toda la superficie. Entonces ahí, eso como el campo eléctrico es uniforme y siempre vale lo mismo, yo lo puedo sacar de la integral. Y entonces me queda nada más integrar el área. ¿Y cuál es el área de una esfera? Mm, 4pi epsilon. Era 4/3 de pi. No, el área. El área es 4pi r cuadrado. Mm. Y entonces así yo puedo calcular mucho más rápido y mucho más fácil algunos campos eléctricos. Por eso la ley de Gauss no me va a servir siempre. Tienen que cumplirse ciertas condiciones. Por ejemplo, que el campo eléctrico sea uniforme,
que yo tenga simetría, ¿verdad? O buscar que el campo eléctrico siempre sea paralelo o sea perpendicular a la superficie. Eso para que esta integral sea más simple de calcular. ¿Ok? Por eso la ley de Gauss no me va a servir siempre. ¿Funciona siempre? Sí. Pero me va a servir en términos prácticos, no siempre. ¿Estamos claros con eso? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, profe. Siempre buscar como la manera profe, conveniente para toca. uno. Exacto. Siempre vamos a buscar maneras convenientes para nosotros a la hora de calcular las cosas. Igual, digamos, habíamos dicho que siempre va a ser independiente del tamaño de la superficie cerrada. O sea, yo puedo hacer un círculo infinitamente grande o un círculo infinitamente pequeño, que si yo encierro una carga, siempre el flujo va a ser el mismo. ¿Ok? Y esas cosas, entonces, vamos a tenerlas en cuenta a la hora de aplicar la ley de Gauss. ¿Ok? ¿Estamos claros acá? Sí, profe. Igual, digamos, hay cosas que nos van a servir, por ejemplo, lo que decía el compañero, que las cargas en un conductor siempre se van a ir a la superficie. Entonces, ¿qué va a pasar dentro de la superficie? ¿Cuál es el campo eléctrico? En cualquier lugar dentro de la 0. superficie, el campo eléctrico siempre va a ser cero. ¿Por qué? Porque tenemos que la integral cerrada del campo eléctrico por el área, ¿verdad? Producto punto del área. Esto siempre va a ser igual a la carga encerrada. ¿Y la carga encerrada cuánto es? 0. Cero. Entonces, como el área no es cero, entonces, ¿qué va a pasar con el campo eléctrico en todos los puntos? En todos los Se anula. puntos se Es 0. anula. Correcto. Entonces, para que el producto de ellos dos me den cero, entonces el campo eléctrico siempre va a ser cero. Que esas son como cosas bastante rápidas que uno puede encontrar. Ok, vamos un momentito a algunos de los ejercicios. Acá. ¿Qué hora es? Las 5:55. No sé si quieren que tengamos un receso antes de iniciar los ejercicios. Compañeros. Sí, está bien, profe. Sí, porque si Sí, no, profe. vamos Sí. a tener el receso cuando terminamos. Entonces, si quieren, empecemos. ¿Cuánto de receso? ¿10 minutos? ¿Les parece Creo que en 5 bien? minutos está. Dejémoslo en 10 como para que absorban un poco toda esa información que les di. ¿Ok? Perfecto. Entonces, empezamos ahí y nos vemos entonces ahorita. ¿Me acuerdan? Ok, entonces, ya para continuar, vamos a calcular un poco el flujo eléctrico que hay en esta superficie. Aquí, por ejemplo, van a ver, digamos, es una superficie simple, ¿ok? Y van a ver la complejidad que tiene el calcular, digamos, el flujo a través de esta superficie. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer un área, que el área va a conllevar, entonces, esta cinta acá, esta cinta que está atravesando toda la esfera.
¿Logran verla ahí? Compañeros, La que es en gris. Sí, profe, con gris. esa que es en gris y yo la seguí para que se observe que va tanto por delante de la esfera como por la parte de atrás. Es como un corte. ¿Cómo? Como un corte. O sea, lo podríamos ver como un corte. Sí, Ok. sí. Entonces, eso es básicamente como agarrar aquí toda esta parte de atrás y aquí la parte de adelante. Entonces, este pedacito de aquí. Esta sería la cinta que le da vuelta a toda la esfera. ¿Me siguen? Sí. Sí. Ok, entonces, ahí esa área, yo la podría determinar entonces, el área de esa cinta pequeñita, yo la puedo determinar por este factor. 2πr cuadrado por el seno del ángulo, ¿verdad? Si tomamos el ángulo desde el centro hasta el punto donde está la cinta por el diferencial de ángulo, que sería esta altura que tengo acá. ¿Ok? Ese grosor de esa cinta. Ese sería mi diferencial de área. Ahora, ¿qué dirección tiene ese diferencial de área? Vean que ese diferencial de área tendría esta dirección como vector. Puede ser hacia allá o hacia acá o en cualquier lado. Lo estoy haciendo en un costado para poder compararlo con el campo eléctrico. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, el campo eléctrico va aquí, en el eje Y. Este es el campo eléctrico. Entonces, la idea es calcular el flujo eléctrico solamente sobre esa cúpula o sobre ese pedacito, el área de esta parte circular en la parte de arriba. Entonces, ¿cuál es el flujo eléctrico? Sabemos que el flujo eléctrico es igual a la integral del campo eléctrico producto punto diferencial de área. Nada más que nos están diciendo que el campo eléctrico es uniforme. ¿Qué significa que sea uniforme? Ese campo eléctrico. Que podemos extraerlo de integral. Sí, pero aparte de que lo podemos extraer de la integral, ¿qué significa que sea uniforme? Que está Es distribuido de igual. forma uniforme y es constante en todo punto. Exacto, que tiene el mismo valor en todo punto. Es constante en todos los puntos. Eso es lo que nos están diciendo en el problema. Entonces, cuando yo hago ese producto punto, ¿qué va a suceder? Vean que aquí yo puedo utilizar la definición de producto punto. Producto punto entre dos vectores es la norma de cada uno de sus vectores, ¿verdad? Por el ángulo que los separa. Correcto. ¿Y cuál es el ángulo que hay entre ellos dos? ¿Cuál es ese ángulo de acá? Bueno, no es por el ángulo, es por el coseno del ángulo. Vea que el ángulo entre esos dos vectores es zeta. ¿Cierto?
Compañeros. cierto. Entonces sería E por el coseno de zeta por el diferencial de área, que sería 2pi r cuadrado sen de zeta d de zeta. Profe, disculpe, ¿por qué fue que pusimos coseno de zeta? Ah, por definición del producto punto. El producto punto entre dos vectores es igual a la norma del primero por la norma del segundo por el coseno del ángulo que hay entre los dos vectores. Ah, ok, profe, gracias. Sí, Sí, ahora sí, es que no entendí eso del producto punto. ok. Porque vea que, digamos, en este punto, ese sería el ángulo. ¿Qué pasa si yo tomo un área por acá? Vea que el área sería en esta dirección. Vamos a ver. No, aquí el área sería casi así. Y el campo eléctrico iría hacia allá. Entonces, este ángulo entre estos dos es diferente al ángulo que hay en esta otra parte de la superficie y es diferente aquí. Vea que en el punto de arriba, este diferencial de área y el campo eléctrico son ambos paralelos en el punto más alto de la cúpula. Por eso es que nos indican en el centro el ángulo. Correcto. Para que utilicemos ese ángulo de ahí. Y vean que por ley de dos rectas paralelas y una transversal, los ángulos estos van a ser, ay, ¿cómo era que se llamaban esos? No son alternos internos, son uno adentro y uno afuera. Ay, se me olvidó, se me olvidó esa definición. Que yo tengo, vamos a ver. Tengo dos rectas paralelas y tengo una Ángulos transversal. opuestos internos. Este y este. Es que Ese es el nombre. esos tenían un nombre. Por ejemplo, estos dos son opuestos por el vértice. Este y este son alternos internos. Pero este y este es el que no me acuerdo cómo se llamaba. Igual el nombre no nos interesa. ¿Ah? No son solamente una composición de vértices y internos alternos. O sea, porque en Creo. realidad son iguales porque por la composición de las dos propiedades que usted acaba de nombrar. Correcto. Entonces, digamos, esos dos ángulos son iguales. Por lo tanto, por eso es por lo que usamos el coseno de zeta. ¿Me siguen? Compañeros. Sí, profe. Y como es medio círculo el que estamos usando, entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Cuáles serían mis límites de integración? De 0 a pi. No, De 0 a pi medios. a pi medios, porque a pi sería el círculo completo. Sí. De 0 a pi medios. Entonces de ahí me va a salir E, va a salir 2pi, va a salir R cuadrado de la integral. ¿Y cuánto me da esa integral? La integral del coseno de zeta por el seno de zeta, d de zeta.
Hagámoslo rápido por sustitución. Sea u igual sen de zeta. Vamos a ver si esto se lo enseñaron en cálculo. ¿Quién sería el d de u entonces? Mm, El coseno. Cos de zeta. D de zeta. Entonces, esta integral, digamos, salvo por las constantes estas, esa integral se vuelve u d de u. ¿Cierto? sí, Y si quieren, cambiemos los límites de integración para no tener que devolvernos. Cuando zeta vale 0, si metemos el 0 en el valor de zeta, ¿cuánto vale u? 0, Y si metemos pi medios en el valor de zeta, ¿cuánto vale u? 1, Y esa integral da 1. 1/2. No, Porque sí, quedaría u cuadrado entre 2. sí. Evaluado de 0 a 1 sería 1/2. Me dicen si voy muy rápido. Profe, ¿podría volverse un momentito? Es que a mí seno de pi medio no me dio 1. ¿Lo tienen radianes? Ah, no, ya vi. Ya listo, profe, gracias. Listo. Ok, perfecto. Entonces, ya que vimos eso, este 2 se me va a ir. Entonces va a ser E por pi por R cuadrado. Ese es el flujo eléctrico que va a quedar de esa cúpula. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. ¿Me Profe, no siguen? entendí por qué esa integral dio 1/2. Es que me perdí cuando el cálculo no me dio 1. Ah, bueno, ¿cuánto da esa integral? U al cuadrado sobre 2. Y si lo evalúo en 1 y en 0, Ah, ok, ya, gracias. sería 1/2 menos 0, 1/2. Ok. Hasta ahí entonces, todo claro. Sí, ¿Sí les habían explicado esta forma para cambiar los límites de integración? sí, ahí lo que hizo fue que antes estaba en términos de cita, entonces a la hora de hacer el cambio de variable, entonces cambió también los límites con respecto a U. Ajá. Sí, casi siempre es más rápido hacerlo así que devolverse. Entonces, les doy ese consejo para que no pierdan tanto tiempo. ¿Ok? ¿Estamos claros entonces? ¿Quedó claro cómo calcular ese flujo eléctrico? Sí, profe. Sí. El asunto es encontrar esa expresión. Si no nos la dan, encontrarla se vuelve un mundo. No es imposible, pero sí es un poco complicadillo. Y, digamos, no es un poco el objetivo de este ejercicio. Ahora nos Profe, preguntan, ¿sí? a mí no me quedó del todo claro los límites de la integral. ¿No podría repetir eso, porfa? ¿Cuál? ¿El de pi medios o el de 0 y 1? El de pi medios, sí. Y 0. Ok, vamos a ver, ¿cuáles cintas son las que yo necesito? Vean que yo necesito la cinta que va aquí en el puro punto, esta otra cinta, esta otra cinta, ¿verdad? Ir sacando todo esto en cintas, compañero. Sí.
infinitesimales hasta llegar a una cinta que sea esta parte de aquí, abajo, abajo, abajo. Esta última. Ah, ok, listo, profe, ya creo que ya lo entendí. Es porque es desde la pura punta del semicírculo hasta el final. Entonces hace un ángulo de 90. Correcto. Eso Ok, es. gracias. Ok, perfecto. Entonces, si se lo digo así directo, no, digamos, me da la razón, pero no entiende de dónde sale. Por eso me gusta a veces rodear un poco como para que entiendan esas generalidades. Ahora sí, nos piden elegir una superficie gaussiana apropiada y utilizar la ley de Gauss para obtener mucho más fácil el resultado. Entonces, ¿qué les parece si agarramos y le ponemos una tapa a esto? Pongámosle una tapa aquí plana. Compañeros. Profe, eso se puede hacer así porque el campo eléctrico es uniforme, ¿verdad? Correcto. Igual, aunque no fuera uniforme, también nos sirve. Porque acuérdense que que la ley de Gauss funciona siempre. Nada más que hay cosas donde es fácil encontrar campos eléctricos con ley de Gauss o cosas por el estilo. Entonces, ¿hacia dónde va el área? Un diferencial de área. Para esa superficie en verde Hacia que abajo. puse. Hacia afuera, sí. Excelente. Veo que lo están entendiendo bastante bien. Por lo tanto, si aplicamos la ley de Gauss, al hacer, Profe, ¿por qué hacia abajo? porque vea que aquí nos queda un volumen de medio círculo con la tapa abajo. Entonces el área habíamos dicho que por facilidad a la hora de calcular la ley de Gauss, por facilidad, lo que mejor podemos hacer es que el área siempre vaya hacia afuera de ese volumen. ¿Compañero? Entiendo. Sí. Sí, ok, sí. Entonces vea que el área aquí en todos los puntos siempre va para abajo. Entonces, la ley de Gauss nos dice que la integral cerrada de E punto de dA esta la podemos separar, como es cerrada, tenemos que sacarla en todas las superficies que hayan. Lo estamos separando en la cúpula. Entonces, voy a ponerle una S que es del semicírculo. Voy a ponerlo así. E punto de dA. Más, bueno, no, semiesfera, mejor, SE, semiesfera, más la integral del círculo de punto de dA. ¿Le suena? Compañeros, compañeras. ¿Le suena bien eso? Básicamente, el primero es, sí, la semisfera y el segundo es la tapa que hemos colocado. Correcto. Ya calculamos el primero, este ya lo habíamos calculado con ese integral horrible, que es el que está arriba. Pero lo que queremos hacer es calcularlo de otra manera mucho más sencilla. ¿Ok?
¿Y Gauss qué nos decía? Que esa integral, o sea, la suma de las dos, la suma de las dos superficies que generan esa superficie cerrada es igual a ¿qué? Ese flujo total. La carga. La carga La carga encerrada entre sobre epsilon epsilon sub 0. ¿Y cuánta carga está encerrando esa superficie gaussiana? Nada, porque lo que entra sale. Entonces, eso es igual a 0. ¿Cierto? Entonces yo sé que la integral de SE, ¿verdad? De la superficie esférica de E punto de DA más, ¿cuánto me da esto? El producto punto entre el campo eléctrico y el área del verde. ¿Cómo son esos dos vectores? Se multiplicaría por coseno de 180, ¿no? ¿Correcto? ¿Y eso da? Menos 1. Menos 1. Entonces sería menos 1. Y como el campo eléctrico es uniforme, yo lo puedo sacar de la integral. Entonces me va a quedar E por A. E por el área. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Y el área es pi radio al cuadrado. Excelente. Y eso me tiene que dar 0. Entonces, ¿cuál es el campo eléctrico? ¿Cuál es el flujo de la parte semiesférica? Es lo que calculamos. Lo que, E, Sí, no, E por pi por R al cuadrado. ¿Y con cuál de las dos formas que lo sacamos era más fácil? con esta. Con la primera. ¿Se veía más fácil la primera? En mi caso sí. Sí. Sí, porque los datos ya no los habían dado, no los calculamos de... Ah, sí, pero digamos, este coseno casi todo el mundo lo olvida. Ese coseno se olvida casi todo el mundo. Igual, calcular esto, compañero, si yo no se lo hubiera dado, ¿qué? Ah, ok, sí, teóricamente es porque no lo dieron, pero... Porque el dato No, estaba explícito. Sí, pero aunque no lo den, la verdad es que es 1000 veces más fácil el otro. de ahí sí, se vuelve, de ahí sacar la integral de coseno por seno, es más fácil sacar nada más poner E por A. Y se acabó. Entonces ese era un poco de este ejercicio. No sé si este ejercicio les aclaró un poco algunas de esas dudas de flujo eléctrico. Sí, la verdad es que un montón. Ok. Y es un ejercicio Básicamente es como encerrar una carga. correcto. Ese es un poco el objetivo que queremos. Ah, ok. Encerrar cargas o hacer cosas así. Este de acá, digamos, yo se los expliqué así por encimita al otro grupo. Igual yo se los voy a dar resuelto, pero si quieren se los explico así por encimita de qué trata este otro ejercicio. El Profe, 59. Ajá. nada más una pregunta con el ejemplo anterior. ¿Y qué pasaría si
digamos, por decir así, ¿cómo se llama? Que el campo no, bueno, que el campo no es cero, sino que, digamos, como lo que sale vuelve a entrar. ¿Cómo que el campo no es cero? Sí, sí, creo que me expliqué mal. Bueno, que nosotros ahí, mediante Gauss, y bueno, el concepto que tuvimos al ver la imagen, que lo que entraba salía, entonces nada retenía, pero ¿qué pasa si retuviese algo? Ah, si tuviéramos alguna carga aquí adentro, Exacto. entonces habría que calcularlo diferente. Ahí sí ya no sería tan fácil. Exacto. Ok, ok, gracias. Y eso sería igual a la carga encerrada. ¿Ok? Ahí habría que hacer como un despeje también. Correcto. Lo que yo les quería mostrar o lo que les quería enseñar con este ejercicio es que básicamente cuando nosotros tenemos que calcular con Gauss, lo que a mí me complica la vida siempre es poder calcular esta integral. E punto de DA. Esta integral cerrada es la que se vuelve un dolor. ¿Ok? Se puede volver muy complicada como esta parte o se puede volver muy sencilla como esta otra parte. ¿Ya? Sí, gracias. Entonces, cuando ustedes van a usar una superficie gaussiana, lo que se aconseja siempre es que una de dos, el campo eléctrico y el área sean paralelas, ¿verdad? Los dos vectores sean paralelos en la superficie que yo estoy buscando. Segundo, que el campo eléctrico tenga siempre el mismo valor a lo largo de de toda la zona que estoy calculándolo. Entonces, que el campo eléctrico sea uniforme. O que el campo eléctrico y el área sean perpendiculares. ¿Por qué? ¿Qué pasa si el campo eléctrico y el área son perpendiculares en las superficies que estoy usando? ¿Cuánto me da esa integral? Cuando hago el producto punto entre esos dos vectores, ¿qué pasa si son perpendiculares? Da cero. Da cero. Da O, coseno de 90 y da 0. correcto. O lo otro es que sean antiparalelos o cosas por el estilo, ¿verdad? Que sea muy fácil de calcular esas cosas. ¿Ya? Entonces, básicamente con las superficies gaussianas que nosotros vamos a encontrar o que nosotros vamos a proponer, tienen que ser de esa forma y que el campo eléctrico sea uniforme en toda la superficie. Así podemos encontrar cuánto vale ese campo eléctrico. Sí, ¿está claro esto? Sí, Sí, ok. Bueno, este del átomo de hidrógeno, voy a explicárselos así muy por encimita para tardar unos 5 minutos. Igual ahí ya está resuelto y poder hacer otro ejercicio, ¿verdad? Ya un poco más complicado. Entonces nos dicen el hidrógeno neutro, de cómo está compuesto el hidrógeno. El hidrógeno es un átomo, una partícula de un protón, ¿verdad? Una subpartícula que está en el centro, que es el núcleo, y alrededor está el electrón. ¿Ok? Entonces, ya en mecánica cuántica, ya ahora ese electrón
que está acá, básicamente ya no se, ya no se dice que el electrón es una partícula o una bolita moviéndose, sino que el electrón va a estar básicamente esparcido alrededor, como si fuera agua, alrededor de esa pelota dentro del agua, ¿verdad? Que eso está esparcido desde 0 hasta el infinito. O sea, el electrón está en todas las posiciones a la vez, desde 0 hasta infinito. ¿Me siguen? Sí. Ok, entonces, toda la carga del electrón tiene una densidad de carga dada por esta expresión. Rho, una densidad de carga volumétrica dada por menos A por E a la menos 2R entre A sub 0. Donde R va a ser el radio que yo tenga del centro de la carga hasta el punto de interés. A sub 0 es una constante que se llama el radio de Bohr, que el radio de Bohr básicamente es como, por decirlo así, el límite que tiene o el tamaño que tiene el átomo. Por lo general, ya ese radio de Bohr es, por lo general no, ese radio de Bohr es del orden de 10 a la menos 9 metros. A la menos 11 metros. 5 por 10 a la menos 11. Ese es el valor del radio de Bohr. A es un valor constante, de tal forma que la carga total del electrón va a ser menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Esta E es el número E, ¿verdad? Que es el número de Euler, que le llaman, o la base de los logaritmos naturales. Nos dicen aquí cuál es la carga neta dentro de la esfera de radio A. Bueno, antes de calcular eso, yo lo que quise fue calcular el valor de A. ¿Ok? ¿Cómo puedo calcular el valor de A? Yo sé que como esto se va hasta el infinito, que era lo que les estaba diciendo, entonces la carga total del electrón va a ser la suma de todas las cargas. O sea, la carga total es igual a la integral de la densidad de carga por un diferencial de volumen. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí. Ok, importante aquí. Como estamos con una esfera, ¿cuál es el volumen de la esfera? Que ese es un truco para encontrar esos diferenciales de volúmenes. ¿Cuál es el volumen de la esfera? 4 tercios de pi el radio al cubo, ¿verdad? Correcto. ¿Y qué pasa si yo derivo eso? Profe, el radio no es al cubo. Sí, perdón. ¿Qué pasa si yo derivo eso? Quedamos con un 4 pi r al cuadrado. Sí. De ahí fue, me estaba adelantando con ese cuadrado. Estaba pensando en una cosa y escribí otra. Ok, 4 pi r cuadrado de dr, porque no es una derivada explícita. Ok, es una derivada implícita. Entonces, esto es lo que me queda. Ese es mi diferencial de volumen. Entonces, meto el ρ y meto el diferencial de volumen. Y eso lo integro
a donde hay carga. ¿Y de dónde a dónde hay carga? Hay carga desde el centro del átomo hasta el infinito. Desde el centro hasta el infinito. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, bro. Sí, profe. Profe, ¿Sí? se dice que es desde cero hasta el infinito porque, por decir así, el átomo está solo. Sí, y no solo está solo en el universo, sino que, ¿cómo es que se llama? Que el electrón en mecánica cuántica, uno logra ver un poco que los electrones básicamente tienen igual probabilidad de estar en el centro del átomo que está, bueno, no tienen igual probabilidad, sino que la densidad de probabilidad, que de ahí es de donde sale esta fórmula, nos dice que no es imposible que el electrón esté a 1 kilómetro del átomo o a 1 año luz del átomo. ¿Ya? La Eso es como, probabilidad es casi cero, pero no es cero. Ajá. no, que yo pensaba que tal vez estaba hablando como del principio de incertidumbre, pero entonces, sí, sí, ya le comprendí. Ok. Gracias. Entonces de ahí es de donde sale un poco esas cosas. Y los límites de integración. Por eso, digamos, sí me gusta hacer este ejercicio y darles esta pista que va desde cero hasta infinito. Entonces, conociendo eso, logramos encontrar, de aquí sacamos entonces cuánto vale esa integral, que esa integral ya evaluada va a ser menos 2pi por a sub 0 por a sub 0 al cuadrado entre 2. Que al despejarlo y meter el valor de a sub 0 del átomo de Bohr, encontramos cuánto vale esa constante. Ok, en algunos ejercicios, sobre todo de tarea, les pueden preguntar, encuentre el valor de esa constante. ¿Estamos claros? Ok, simplemente la despejamos de aquí, mandamos esto a dividir y todo esto a dividir también. Este 2 yo lo cancelé aquí. Y bueno, eso fue un poco lo que hice. ¿Verdad? La parte matemática no creo que les tenga que explicar mucho. Les tengo que explicar sobre todo la parte esa física que se está haciendo. Ahora, si yo quiero agarrar la ley de Gauss para calcular la carga total dentro del radio A, entonces yo voy a agarrar de aquí hasta acá. ¿Cuánto hay si ese radio mide A? Entonces, ¿cuánta carga hay de ahí a ahí? Sería la integral desde 0 hasta A. ¿Me siguen? ¿Compañeros? ¿Compañeras? Sí. Sí. Profe, perdón, ¿por qué fue que puso el punto A ahí? ¿A dónde? Aquí. Sí. Ah, porque me están preguntando que cuál es la carga que hay dentro de esa esfera de radio A. Ah, ok, entiendo. Entonces, la carga que hay hasta el radio A es la carga que va desde 0 hasta A. Esa es la parte del electrón. ¿Cierto? Sí. Pero vean que en el centro también existe el protón. Entonces tengo que sumar esas dos cargas. Tengo la del protón y tengo la cantidad de carga del electrón que hay ahí adentro. O sea, es hacer la misma integral que había hecho anteriormente, pero ahora nada más para ese radio A.
¿Me siguen? Sí, profe. Ok, entonces de ahí yo obtengo que la carga total ahí encerrada es esta. Y si yo quiero encontrar cuál es el campo eléctrico, ahí puedo usar la ley de Gauss. Porque como estoy usando una esfera, entonces la integral cerrada de punto de DA, vamos a ver, el campo eléctrico iría en esta dirección. ¿Y cómo es el campo eléctrico y el área en todos los puntos de esa esfera? Digamos aquí, eso que puse en negro es el campo eléctrico. Y voy a poner en azul el área. Entonces aquí, ¿cómo es el área de esta esfera? La dirección del área de esta esfera aquí, en este punto. Paralelos. Vea que siempre es paralela. Porque el área siempre va perpendicular a la superficie. Siempre lleva un ángulo de 90 grados. Entonces, eso simplemente es el campo eléctrico por el área. ¿Y cuánto vale el área de la esfera? El área de la esfera es 4pi por r al cuadrado. ¿Me siguen? ¿Y cuál es el área de esta esfera gaussiana que hicimos? ¿Cuál es el radio de esta esfera gaussiana? Vea que el radio La- es el átomo de Bohr. Entonces, tomando todo eso en cuenta, logramos encontrar que el campo eléctrico es la carga que yo había encontrado antes dividido entre el área de la esfera por epsilon sub 0. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Sí, lo que hizo fue un despeje ahí. Sí, simplemente metí los valores que tengo ahí. Entonces, cualquier cosa, digamos, este ejercicio ahí se los voy a subir para que lo tengan. Y no sé si quieren hacer alguno de estos otros. Profe, una pregunta. Sí, ¿Verdad que digamos, bueno, los quizzes de Cater, bueno, las pruebas cortas son como un poco más teóricas, no son tan prácticas? correcto. Y los ejercicios que les van a pedir ahí en esas son ejercicios que se pueden hacer rápido. Ah, ok. Algunas veces ya ustedes van a tener una parte del ejercicio hecho porque ya lo hicimos en clase. ¿Verdad? O cosas Ujú. por el estilo. Entonces, no es necesario que ustedes lo desarrollen por completo, sino pueden usar algunas de las partes que tenemos. Ah, ok, está bien, gracias. Por cierto, recuerden que el quiz que desde hoy a mediodía ya estaba el quiz, ¿verdad? Y es hasta el domingo a las 11 de la noche. De hecho, bueno, como lo que estaba preguntando el compañero, eh, se nota que los problemas no son tan complicados porque de hecho dan solo media hora. Entonces, en media hora jamás uno va a sentarse a desarrollar todo un problema como lo que estamos haciendo ahorita. Sí, exacto. Son problemas de 5 minutos o menos. Ya que ustedes lo pueden resolver en 3 minutos, 2 minutos. Ok.
que son problemas un poco más de análisis que otra cosa. ¿Ok? Uy, vea, nos quedan 7 minutos. Si quieren, dejémoslo hasta acá para que terminen de estudiar. Y cualquier cosa, ustedes me dijeron, ¿verdad? Que el miércoles hagamos más ejercicios. Compañeros, favor. compañero. Ok. ¿Van a hacer de esto mismo, profe? De esta misma de ley de Gauss, o ley de ya de semana Gauss. 4? No, acuérdense en que semana 4 la mitad es ley de Gauss y la otra mitad es potencial eléctrico. Ah, ok. Entonces todavía podemos hacer ley de Gauss. Y semana 5 es potencial eléctrico. Y en potencial vamos a usar la ley de Gauss. Aquí nada más déjenme un minutito como para adelantarlos un poco en las cosas. Si ustedes se leen el libro, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una varilla infinitamente grande, ¿ok? O muy, muy larga, básicamente que esto continúa, ¿ok? El campo eléctrico en el centro, ¿se acuerdan ustedes que habíamos calculado que en el centro iba hacia afuera, perpendicular al objeto? ¿Se acuerdan de eso? Compañeros. Sí. Entonces, si yo estoy en el centro, yo puedo hacer una superficie gaussiana, que en este caso, la superficie gaussiana que me puede servir es un cilindro. ¿Por qué? Porque yo sé que el campo eléctrico y el área de esta parte del cilindro son paralelos. Pero ¿qué pasa con el área acá y el campo eléctrico acá? ¿Cómo son en esas tapas del cilindro? A 90 grados. Perpendiculares. Se hace cero. Perpendiculares. Entonces vean que cuando yo quiero calcular la integral cerrada de E punto DDA, esto va a ser el campo eléctrico por el área de la parte esta de acá, del costado. ¿Cierto? Sí. Más 0 más 0. Porque las dos tapas me dan 0. ¿Y cuál es el área del costado? ¿Cuál es el área de todo este costado? 2πr por la altura del cilindro. 2πr. Ajá, por Por la altura del cilindro. voy a ponerle por L, que es la longitud del cilindro. ¿Y la carga encerrada? Vean que esta yo voy a decir que tiene una densidad de carga lambda. Entonces, vean que esto es lambda, la densidad de carga, por la longitud. Esa es la carga encerrada. ¿Me siguen? Sí. Sería la densidad de carga multiplicado por la longitud. Entonces, L se me va con L. Y por lo tanto, ¿cuál es el campo eléctrico? Mire, ya hicimos otro ejercicio. Rapidísimo. Va a ser Lambda lambda sobre 2pi. 2πr. Y ahí le falta algo. Epsilon sub 0. Entonces, ven. ¿Vieron lo rápido y fácil que se calculan campos eléctricos con esto? Sí. Esa es la maravilla de Gauss. Pero, profe, una pregunta. ¿Ah?
digamos, una pregunta, ¿es el campo eléctrico que pasa por por el cilindro que construimos alrededor de ese pedazo de varilla? Correcto. Ese va a ser el Pero campo. entonces, si me están preguntando, por ejemplo, ¿cuál es el campo eléctrico que afecta a una partícula que está afuera? No podríamos usar eso porque la varilla es infinita, ¿no? No, pero como es infinita, el centro es cualquier punto. Entonces el campo eléctrico en ese punto, en ese punto, en ese punto, en ese punto, en cualquier punto es el mismo. ¿Lo ve? Mm, ujú. Además que en el enunciado dice que tiene una carga eléctrica de manera uniforme a lo largo de todo el alambre. Correcto. Entonces ya puedo calcular el campo eléctrico en cualquiera de estos puntos. Con Gauss. Bueno, ya lo calculé. ¿Y qué pasa si ese punto está aquí afuera? Si el punto es aquí afuera o aquí adentro. Compañeros o compañeras. 0. No, Sigue siendo el mismo. sigue siendo el mismo. Vea que esto depende del radio. O No, sea, pero yo digo el que está afuera. aquí, ¿Sí? depende del radio. Ah, ok. O sea, ese radio yo lo puedo hacer tan grande o tan pequeño como yo quiera. Básicamente lo que está haciendo ahí es que hace más grande o más pequeño el cilindro, pero igualmente da lo mismo. Exacto. Esa es la maravilla de Gauss. Que en un minuto yo puedo calcular esas cosas. ¿Lo vieron? Sí, Sí. Entonces, bueno, ahí les queda ese otro. Igual, digamos, la idea de esto es, que ustedes vean, ¿cómo es? Un poco de ese manejo de estas cosas. Entonces, ahí en el libro, digamos, esos están resueltos, pero el asunto es entender ese manejo que se tiene. ¿Ok? Entonces, yo creo que ahí cualquier cosa, entonces el miércoles nos estaríamos viendo para hacer algunos ejercicios más de Gauss. ese ¿Les truco, parece? profe, del cilindro está bien bueno. Sí, y ese mismo truco lo vamos a usar siempre. Vamos a buscar distintas superficies para encontrar de una manera rápida y sencilla campos eléctricos. Ujú. Ok, Correcto, profe, pura vida. bueno, entonces cualquier cosa, primero voy a despedirme de los que están viendo el video.